Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video que vamos a ver de cinéticas microbianas. Hoy vamos a ver el tema de velocidades de crecimiento, consumo y producción de manera volumétrica y se representan con estas letras respectivamente. Y bueno, vamos a comenzar. Como definiciones previas, habíamos visto que la cantidad neta de biomasa, la cantidad neta de sustrato y la cantidad neta de producto se representan con las letras X mayúscula, S mayúscula y P mayúscula respectivamente, y que sus unidades son unidades de masa acompañadas de lo que vaya representando, ya sean células, sustrato o producto. Por ejemplo, de célula puede ser levadura, de sustrato puede ser glucosa o de producto etanol. Y que el volumen neto del bioreactor, es decir, el volumen de trabajo, se representa con la letra B mayúscula y sus unidades son unidades de volumen, ya sean mililitros, litros o metros cúbicos, y todos ellos se denotan con mayúsculas porque son cantidades netas. Ahora, por otra parte, la concentración de células o densidades se representan con las letras minúsculas que habíamos visto, pero ahora minúsculas. La densidad de células, X minúscula, la concentración de sustrato, S minúscula, y la concentración de producto con letra P minúscula. Y estas se calculan como la relación de las cantidades absolutas, como la concentración de células o densidad celular, se calcula como la cantidad neta de células entre el volumen, la concentración de sustrato entre la cantidad neta de sustrato entre el volumen, y lo mismo para el producto. Y sus unidades son unidades de densidad, como gramos de célula por litro o kilogramos de célula por metro cúbico. Lo mismo para el sustrato y para el producto. Ahora, también habíamos visto la definición de crecimiento o velocidad de crecimiento, que se abrevia como R mayúscula X mayúscula. Se define como el incremento en el número de células con respecto al tiempo, más bien en la biomasa. Y entonces la velocidad de crecimiento se define como el delta X mayúscula con respecto al tiempo, y lo podemos expresar como deltas o bien como diferencias. También se les suele llamar productividad. Y bueno, ahora sí vamos a ver el rendimiento celular o crecimiento volumétrico. Y el crecimiento volumétrico entonces es el mismo crecimiento celular, pero medido en una unidad de volumen. Es decir, es medir el incremento en el número de células que ocurren en una unidad de volumen determinada. Entonces, si tenemos una unidad de volumen y dentro de ella tenemos una célula y esta célula se multiplica dentro de ese mismo volumen, así es como podemos determinar el crecimiento. Entonces, para ello también llamamos rendimiento celular o R minúscula X minúscula en subíndice a este parámetro, y lo calculamos así: la derivada de la densidad celular con respecto a la derivada del tiempo, o bien en manera de deltas o de diferencias. Y bueno, entonces también lo podemos calcular como el crecimiento celular con respecto al volumen, ya sea de esta manera, ya que el crecimiento celular es delta B en delta T, y ya nada más dividimos entre el volumen. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que usted trabaja en una empresa que produce levadura para panificación. Dicha empresa cuenta con un bioreactor de 1200 litros de capacidad, el cual puede producir desde su inoculación con 0.1 kilogramos de levadura hasta que se completa su lote en 10 horas. Después se recuperan 8.2 kilogramos de levadura. Entonces hay que calcular la productividad volumétrica. Entonces, como datos tenemos el volumen del bioreactor, que es de 1200 litros, el tiempo transcurrido, que es de 10 horas, la biomasa inicial, que es de 0.1 kilogramos, y la biomasa final, que es de 8.2 kilogramos. Entonces se recuperan 8.2 kilogramos de todo el bioreactor cuando fue inoculado con 100 gramos. Entonces el rendimiento lo calculamos así: es la diferencial de la biomasa con respecto al intervalo de tiempo y el volumen. Entonces son 8.2 kilogramos, que es lo que nos produce el bioreactor, menos con lo que se inoculó, entre el tiempo transcurrido y el volumen. Esto nos da un rendimiento de 0.000675 kilogramos de célula sobre litro por hora. Transformando estos kilogramos a gramos, ya nada más recorremos el punto decimal 3 lugares, y entonces nos produce 0.675 gramos de célula por litro por hora dicho bioreactor. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo B. Una industria debe cumplir con un pedido de 5 toneladas de levadura
Dicha levadura va a ser destinada para alimentación animal como fuente de proteína y este pedido de 5 toneladas es cada mes. Para ello cuenta con un bioreactor de 10 metros cúbicos. Si se toma como un mes el total de 20 días hábiles, la pregunta es qué rendimiento diario se requiere que tenga el bioreactor. Entonces vamos a calcular el rendimiento. Entonces son las 5 toneladas que nos están pidiendo entre los 10 metros cúbicos. Esto dividido entre los 20 días laborables. Y vamos a transformar estas toneladas a gramos. Entonces una tonelada tiene 1.000.000 de gramos. Y ya nada más dividimos, transformamos el volumen de metros cúbicos a litros. Entonces, haciendo esta multiplicación, 5 entre 10, luego entre 20, luego por 1.000.000 y luego entre 1.000, nos queda de 25 gramos de célula por litro por día. Es lo que debe de producir el bioreactor. Ya si tomamos en cuenta que son 10 horas laborables o algo así, pues ya dividimos entre el número de horas. Pero bueno, ahora recordando de manera breve lo que se conoce como la velocidad de consumo del sustrato. Esta es la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo, pero esta derivada es negativa ya que el sustrato está desapareciendo. Entonces, también expresado como deltas quedaría de esta forma y expresado como diferencias queda así. Y también es una de las productividades. Ahora sí, vamos a ver el consumo volumétrico de sustrato o RS minúscula. Vamos a suponer que tenemos un agua contaminada con grasas y aceites que vamos a representar de esta manera. También tiene carbohidratos, los representamos de esta manera, y también tiene péptidos o proteínas. Bueno, péptidos, porque no necesariamente la proteína está entera, puede estar troceada y entonces ya no se llama proteína, se llaman péptidos. Entonces tienes un agua contaminada con estas tres sustancias. Entonces, en un tiempo inicial, en un tiempo cero, veríamos que está así el agua, o sea, está contaminada con todo. Ahí están los aceites, los carbohidratos, los péptidos, las sales. Y después de un intervalo de tiempo 1, vemos que lo primero que desaparece son los azúcares, porque es lo más fácil de asimilar. Y entonces ya nada más van a quedar alguno que otro azúcar por ahí, pero sí van a quedar todos los aceites y muchos péptidos. Luego, después de un intervalo de tiempo 2, ya prácticamente desaparecen todos los azúcares, ya nada más quedando los péptidos y las grasas. Y después de un intervalo de tiempo 3, ya solamente quedan las grasas y hasta el final lo que se consume son los aceites. Entonces ya queda el agua cristalina. Entonces, en cada uno de estos intervalos de tiempo que se va consumiendo el sustrato, nosotros podemos medir diferentes velocidades de consumo, pero también lo podemos tomar todo esto como el sustrato absoluto y entonces medir realmente la remoción absoluta, por ejemplo en tratamiento de aguas negras, de esta manera. Y bueno, entonces el consumo volumétrico se representa como R minúscula S minúscula en subíndice y es menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo, y esta es una delta negativa del sustrato, de la concentración de sustrato. Y bueno, entonces como la delta es la concentración de sustrato final menos la inicial, pero como en este menos, se invierten los signos y ahora queda la inicial menos la final. Y el intervalo de tiempo normalmente lo representamos así como delta t, casi nunca como una diferencia. De hecho, hay veces que ni siquiera le ponen el delta, nada más la pura t y ya. Pero bueno, entonces el RS minúscula lo representamos como la velocidad de consumo absoluta entre el volumen, y también lo podemos, esta misma velocidad de consumo es la desaparición del sustrato absoluto con respecto al tiempo, y ya nada más dividimos entre el volumen. Y bueno, entonces también como otra definición, si nosotros tenemos un volumen de un tanque, de un almacenador de agua residual o una laguna, y a la cual está entrando un flujo de magnitud F, ese mismo flujo es el mismo que sale porque el volumen permanece constante, entonces vamos a tener lo siguiente. Cuando se trabaja con aguas residuales, la carga suele medirse como el cambio en la demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno normalmente son sus unidades miligramos de oxígeno por litro, o si multiplicamos 1000 entre 1000 litros y 1000 del gramo, entonces quedarían gramos de oxígeno por metro cúbico y siguen siendo partes por millón estas unidades. Y bueno, para calcular la cantidad neta de sustrato digerido,
por unidad de tiempo se debe multiplicar el flujo del caudal por la demanda, quedando así el RS queda como la diferencial en el DQO, es decir, un DQO de entrada, un DQO de salida y multiplicado por el flujo. Cuando un caudal converge en un tanque de almacenamiento, el contenido del tanque se diluye de acuerdo a qué tanto está entrando. El factor de dilución, representado como D mayúscula, se calcula como el cociente del volumen entre el caudal. Es decir, utilizando esta fórmula, la dilución es igual al volumen entre el flujo. Y el tiempo que tarda en llenarse el tanque es inverso a la dilución, es decir, la inversa de esto. Y también se llama tiempo de residencia o delta T simplemente, y entonces lo representamos como el flujo entre el volumen. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 2. Una planta de tratamiento de aguas en un hotel reduce la carga desde 3000 DQO, es decir, 3000 miligramos de oxígeno por litro, hasta 100 de un caudal de 1200 litros por hora. El digestor tiene un volumen neto de 24.000 litros. Entonces te preguntan calcular la remoción volumétrica, es decir, el rendimiento. Entonces, como datos tenemos el volumen de 24.000 litros, el intervalo de tiempo, que es de 10 horas, el DQO inicial, que es de 3.000 miligramos sobre litro, el DQO final, que es de 100 miligramos por litro, y entonces vamos a utilizar la fórmula. Entonces, este delta lo transformamos a una diferencia, entonces es el inicial menos el final por el flujo. Entonces el inicial es de 3.000, el final es de 100, sus unidades son miligramos sobre el litro y el flujo es de 1200 litros por hora. Entonces este litro que divide con este litro que multiplica se anula y entonces vamos a tener una remoción absoluta de 3.48 millones de miligramos por hora, o bien ya transformándolo en volumen, entonces estos 3.480.000 miligramos por hora divididos entre el volumen, que es de 24.000 litros, estos tres ceros con estos tres ceros se anulan y nos hacemos esta división de 3.480 entre 24 y nos queda de 145 miligramos por litro por hora. Entonces, esto es lo que se está removiendo en el tanque. Cada litro de volumen de dicho tanque de 24.000 litros en una hora me puede remover 145 miligramos de demanda química de oxígeno. Ahora, ya para terminar, el último tema es la velocidad de producción volumétrica. Para ello vamos a ver entonces su definición anterior, que es la producción, pero neta. Entonces, la velocidad de producción, o RP mayúscula, es igual a la diferencial del producto entre el tiempo. También lo utilizamos como deltas y como diferencias. Y bueno, desde aquí de donde derivan su nombre las productividades. Y entonces la productividad volumétrica, o R minúscula P minúscula, es la cantidad de metabolito de interés que se sintetiza por unidad de tiempo en un volumen definido. Y entonces es la diferencial de la concentración de producto entre la diferencia de tiempo, lo podemos expresar como deltas, y estos deltas también como diferencias. Y aquí sí ya no puse la diferencia, ya no puse diferencia de tiempo, nada más delta T. Entonces, el RP también lo podemos, el RP minúscula lo podemos calcular como el RP mayúsculas entre el volumen, y eso es igual a delta P mayúscula entre delta T por el volumen. Vamos a hacer un ejemplo. La fermentación de la cerveza se realiza en 6 días y llega a alcanzar hasta el 6% de alcohol, esto volumen. Si suponemos que la biosíntesis del etanol es lineal con respecto al tiempo, lo cual es más falso que las promesas de amor de mi ex, pero ahorita vamos a decir que sí, que la síntesis es lineal, calcular el rendimiento o productividad volumétrica. Entonces, datos. La densidad 0.789 gramos sobre mililitro, esta es la densidad del etanol. La cantidad inicial de producto, nosotros estamos sospechando, bueno, estamos deduciendo que es 0, porque no debe de haber alcohol antes de iniciar la fermentación, es decir, en el extracto de malta no hay alcohol. Y bueno,
la concentración de producto final es de 6 mililitros por cada 100 mililitros. Y el tiempo que estamos tomando es de 6 días. Nada más haciendo un maquillaje de estas unidades, 0 mililitros en 100 mililitros son 0 mililitros por litro. Estos 6 mililitros en 100 mililitros son 60 mililitros de etanol por cada litro de cerveza. Y este tiempo de 6 días en horas son 144, nada más multiplicando por 24. Y bueno, entonces, ya ahora sí, la RP es igual a los 60 que tengo al final menos lo inicial, que es de 0, son mililitros de etanol por litro, divido entre las horas y multiplico por la densidad para pasar estos mililitros de etanol a gramos de etanol. Entonces, estos mililitros de etanol se eliminan con estos otros mililitros, de que esta es la densidad, esta es la que estamos usando. Y entonces ya nada más son 60 entre 144 por 0.789 y nos queda de 0.32875 gramos de etanol por cada litro por hora. Y entonces esta es la velocidad con la que se produce el etanol en la cerveza, supuestamente. Y bueno, entonces los rendimientos ya a manera de resumen son el celular, el de sustrato y el de producto. Son las velocidades de consumo o aparición respectivamente con respecto al tiempo. Sus fórmulas son esta para las células, esta para el sustrato y para el producto. Y las unidades de cada uno. Esta tiene unidades de gramos de célula por litro por hora. Este tiene unidades de gramos de sustrato por litro por hora. Y este otro tiene gramos de producto por litro por hora. O también lo podemos poner en kilogramos por metro cúbico día u otras equivalentes. Y bueno, por el momento es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.